Dios les bendiga. ¿Alguna vez usted ha estado en la corte para ser testigo? Bueno, eso es lo que primero que le van a decir, ¿verdad? Tiene que hacer un juramento, ya sea que ponga la mano en la Biblia o nomás levante su mano y decir, prometes decir la verdad, nada más que la verdad, y que Dios te ayude. Y entonces uno tiene que decir, lo prometo. Ok, entonces ya se sienta y ya empiezan a hacerle preguntas. Si encuentran que usted mintió, lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel. Porque mintió bajo juramento. Bajo juramento mintió. ¿Okay? Entonces uno tiene que ser verídico, ¿verdad? Y la verdad y nada más que la verdad. ¿Okay? Ahora nomás extender el anuncio, ¿verdad? De que ahora tenemos la clase de perteneciendo a Cristo y a su iglesia a las 5 allá en el edificio, que es bien importante, hermanos, porque vamos a suponer que yo le diga a Liz, yo te quiero amar hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo le puedo comprobar que es cierto esas palabras? Casándome, ¿verdad? Con ella. Haciendo un compromiso, casándome, porque eso es lo que es el matrimonio. El que hace un compromiso y ahí en el compromiso uno ya promete el que hasta que la muerte nos separe. Entonces también cuando uno dice que recibe a Cristo, es nomás decirle, sí, yo te quiero seguir, pero luego falta el compromiso, ¿verdad? ¿Ok? Que es lo que la Biblia nos enseña, que el compromiso se empieza a manifestar, yo obedeciendo con el bautismo, con ser miembro de una iglesia, con servir en una iglesia. Entonces se manifiesta ese compromiso, ese amor al Señor, lo mismo, ¿verdad? No me voy a casar yo con Liz para poderla amar, sino que me caso con ella porque ya la amo. Así también, yo me uno a la iglesia y todo, no para amar a Cristo, sino como manifestación de que yo ya lo amo y lo quiero seguir en obediencia. ¿Se fijan? Por eso es que los animo a que se vengan ahora a las 5 de la tarde allá en el edificio de atrás, ¿verdad? Y la verdad y nada más que la verdad. Es lo que enseña la Biblia. Y tenemos que tener en cuenta lo que es el contexto, ¿verdad? Porque seguimos con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos ahora del 13. Ya cubrimos los primeros 12 versículos. ¿Y se acuerdan ustedes de qué se trataban los primeros 12 versículos? ¿Qué dicen? A ver, recuérdemelo, pastor. De que el apóstol Pablo estaba aclarándoles a los hermanos de Tesalónica que lo que les habían enseñado estaba mal, estaba equivocado. ¿Se acuerdan ustedes qué les habían enseñado? Dice que habían venido algunos que tuvieron tal vez una visión, otros que les predicaron, otros que les mandaron una carta según de los apóstoles diciéndoles que ¿qué? Que ya estaban en el día del Señor. Que ya estaban viviendo el día del Señor. Ahora, ¿el día del Señor es un día de bendición o de maldición? Maldición. Ok, nomás la hermana vino, ¿verdad? Es un día de juicio. Entonces el apóstol Pablo les tuvo que decir, no, hermanos, acuérdense que cuando yo estuve con ustedes yo ya les había enseñado esto, que no es posible que ahorita estemos pasando por el día del Señor, que es la gran tribulación, porque primero tiene que venir el rapto, porque el día de la gran tribulación es para los no creyentes, es para el mundo pecador, y antes de que venga el juicio de Dios sobre este mundo pecador, Él se va a llevar a los suyos. ¿Se acuerdan ustedes todo eso, verdad? Que vimos en varios mensajes. Entonces, ahora el apóstol Pablo
pues pasa, ¿verdad?, de lo negativo, ¿verdad?, las mentiras de Satanás, porque claramente lo que el apóstol Pablo les dijo ahí a los hermanos, les dijo: hermanos, es que el espíritu del anticristo ya está operando. El engañador ya está engañando a gente. Y vino y los engañó. Y se la creyeron. Y porque se la creyeron, pues ahora están sufriendo las consecuencias, que estaban desestabilizados espiritualmente, emocionalmente, doctrinalmente, estaban desestabilizados por creer la mentira de Satanás. Entonces, ahora él, ¿verdad?, les presenta la verdad de Dios, ¿verdad?, y les da advertencias y les da bendición, acción de gracias. Entonces, el énfasis del apóstol Pablo ahora es en la palabra de Dios, en la verdad, ¿verdad?, la verdad de la palabra de Dios, diciéndoles: miren, ustedes enfóquense en la verdad de Dios, ¿ok?, en la verdad de Dios, no en la mentira de Satanás, en la distorsión de Satanás, en el engaño de Satanás, porque como vimos, ¿verdad?, los engaños de Satanás son muy sutiles y a veces son muy creíbles, porque dice la Biblia que se viste como ángel de luz, o sea que se va a presentar de una manera muy aceptable, cuando en realidad es obra de Satanás y las consecuencias van a ser destructivas, porque Satanás, cuando engaña, no tiene propósitos de traernos felicidad a nuestra vida, de edificarnos, al contrario, de destruirnos, y en vez de felicidad va a ser todo lo contrario lo que va a traer: amargura, dolor, sufrimiento y tristeza. Eso es todo lo que puede uno esperar del engaño, es todo. Y esas son las mentiras de Satanás. Por eso vamos a leer aquí, ya abran sus Biblias, ahí en 2 Tesalonicenses, vamos a continuar leyendo del versículo 13 al capítulo 3, versículo 5, para que veamos este énfasis que el apóstol ahora Pablo les dice a los hermanos: hermanos, enfóquense en la verdad de Dios. La verdad y nada más que la verdad de Dios, para que no se dejen engañar. No se dejen engañar por falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelios, por sus emociones, sentimientos. Por nada se deben ustedes dejar engañar, sino nomás mantenerse en la palabra de Dios y nada más en la palabra de Dios. ¿Ya abrieron sus Biblias? 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Vamos a comenzar, dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime, les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y preservar como Cristo perseveró.
Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra es verdad, Señor. Y ayúdanos a que esto que tú nos hables en este día nos enseñes, que verdaderamente lo creamos y lo podamos manifestar viviéndolo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús porque queremos honrarlo y glorificarlo a Él. Amén. Bueno, entonces aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo está animando, motivando a los creyentes de Tesalónica a creer en la verdad, que no se dejen engañar, así como habían sido engañados, haciéndoles creer que ya estaban en el día del Señor, en la gran tribulación. Entonces, cree la verdad, ¿okay? Cree la verdad. Y por eso, ¿verdad? En el versículo 14 les dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias por ustedes, hermanos. Fíjense, la palabra que está usando aquí el apóstol Pablo dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias por ustedes. ¿Por qué dice que deben dar gracias por los hermanos de Tesalónica? Bueno, porque esta iglesia, como les he dicho, ¿verdad? En otras ocasiones, era una iglesia que era de bendición para el apóstol Pablo y para los demás misioneros, ¿verdad? Que cooperaban con el apóstol Pablo. Esta iglesia era una bendición porque, como vimos, ¿verdad? Habían recibido el evangelio con fidelidad, lo habían recibido con entusiasmo, con obediencia, de tal manera que era una iglesia que le traía bendición a la gente alrededor y claro que también al apóstol Pablo como fundador de esa iglesia. Y por eso dice, yo debo de dar gracias. Nosotros los misioneros de esta iglesia debemos de estar siempre bien agradecidos por ustedes, hermanos, porque son de bendición. Estas palabras nunca las van a encontrar en el apóstol Pablo diciendo esto de los corintios. ¿Se acuerdan que se los he estado poniendo en comparación? Porque era la iglesia que le produjo más problemas, más dolores, más tristeza al apóstol Pablo, los corintios, pero Tesalónica no. ¿Okay? Entonces es algo, hermanos, que nosotros debemos aprender y desear, que seamos una iglesia de bendición para las personas que nos conocen, que verdaderamente puedan decir, oh, yo doy gracias a Dios por fulano, por mangano, porque pues he podido ser bendecido a través de la vida, de las palabras, de la ayuda de esta persona, del consejo de esta persona, del interés de esta persona en mi vida, de esto, del otro, que verdaderamente seamos de bendición, así como esta iglesia era de bendición para el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice, yo debo de estar agradecidos porque ustedes son de bendición para mi vida. Y luego continúa, ¿verdad? Como restableciendo en ellos la verdad de Dios que había sido removida por la mentira de Satanás que había entrado ahí a la iglesia y les había hecho creer que el evento de la gran tribulación ya estaba presente en la vida de ellos cuando no era así. Y por eso les dice, hermanos amados por el Señor. Está diciéndoles, hermanos, ustedes son amados del Señor. ¿Cómo creen que el Señor va a permitir que ustedes pasen por la gran tribulación si el Señor los ama? Cuando uno ve todos los detalles de lo que va a estar sucediendo en la gran tribulación, fíjense, si ahorita, como está la vida, hay personas que dicen, ¿cómo voy a creer yo en Dios si mira la vida, cómo hay tragedias en la vida? Si ya con eso mucha gente no cree en Dios, ¿se imaginan ustedes en ese periodo de la gran tribulación? Porque vimos, ¿verdad?, que la Biblia dice que será un periodo de sufrimiento, de tragedias, de crisis, de eventos increíbles como nunca se ha visto ni se verá jamás. ¿Se puede usted imaginar?
ese día? No, ¿verdad? No lo podemos imaginar. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto. Nunca se ha visto tal cosa. Entonces les dice, amados por el Señor. Amados por el Señor. Y luego les dice también aquí, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos. El Señor los escogió. Entonces aquí, ¿verdad? Les está diciendo, hermanos, ¿cómo creen que Dios va a traer ese juicio sobre ustedes del día del Señor, cuando Él los escogió a ustedes desde antes de la fundación de los siglos? Ya los escogió a ustedes. Y aquí, ¿verdad? Les está reafirmando la seguridad de la salvación, ¿verdad? De que fueron escogidos. Y luego les dice, ¿verdad? Como primeros frutos. O sea que aquí está usando los dos tiempos. O sea, el tiempo fuimos escogidos antes de la fundación de los siglos, antes de la creación. Entonces eso es, fuimos escogidos por el amor de Dios en el pasado. Y luego dice, primeros frutos. Entonces ahora les está diciendo, y ahora la evidencia de que ustedes fueron escogidos en el pasado es que ahora, en el comienzo de esta iglesia, porque acuérdense que Tesalónica y los creyentes de ese tiempo eran los primeros cristianos de la iglesia nueva, la iglesia cristiana, ¿verdad? Eran los primeros cristianos. Entonces eran los primeros frutos del evangelio, los primeros frutos de los apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo. Entonces les está diciendo, ¿verdad? Lo del pasado aquí se está convirtiendo en una realidad en el presente, al ser ustedes los primeros frutos para ser salvos. Y luego dice, ¿cómo Dios usa medios para traernos a la salvación? Dice, mediante la obra santificadora del Espíritu. La obra santificadora del Espíritu, que es así, ¿verdad? Como uno viene a la salvación, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Empieza a obrar en nosotros, a hacernos ver la realidad acerca de Dios, ¿verdad? Yo lo sé por testimonio mío, ¿verdad? Yo era ateo, yo no creía en la existencia de Dios, pero el Espíritu Santo a través de su palabra empezó a trabajar en mí de tal manera, ¿verdad?, de que empieza uno a considerar la posibilidad de que verdaderamente sí hay Dios, ¿verdad? Y que yo estoy mal en no creer en Dios, y empiezo a ver las evidencias en la Biblia, ¿verdad? De que sí, pues hay Dios. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a convencerlo a uno de que sí soy un pecador y por ser un pecador, pues entonces sí es cierto que yo no voy a poder estar en la presencia de un Dios santo. Por lo tanto, pues sí es cierto que mi destino es el infierno. Y es cierto, el Espíritu Santo, por a través de su palabra, me convence que yo no me puedo salvar a mí mismo. Así me una a 100 diferentes religiones e iglesias, ninguna religión, ninguna iglesia me puede salvar, solamente Cristo. Y Él me hace entender eso, que solamente Cristo me puede salvar y perdonar, solamente Él. Y entonces el Espíritu Santo me guía a un quebrantamiento, a un rendimiento. Se dice uno, me rendí ante Cristo. ¿Por qué? Porque antes le andaba peleando, mi orgullo no me dejaba, hasta que el Espíritu Santo me quebrantó y me rendí ante el Señor. Ok, Señor, soy tuyo, haz de mí lo que quieras. Y entonces esa es la obra santificadora, ¿verdad? Santificadora quiere decir que nos aparta de esa condición de perdidos, de engañados, nos aparta, nos separa para ponernos en el reino de Dios, para ponernos por los caminos de Dios. Obra santificadora del Espíritu, que fue lo que produjo la fe. La fe que está contenida en la verdad de la palabra de Dios. La fe viene al oír la palabra de Dios. ¿Verdad que dice así la Escritura?
Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, ese proceso de la salvación de Dios que el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. Hermanos, los quiero volver a restablecer en esa paz que ustedes tenían antes de haber sido engañados, porque ustedes, esto es lo que son, esto es lo que Dios hizo en su vida, ¿okay? Esto es lo que Él ha hecho en su vida. No crean ustedes eso, ¿verdad? Porque cuando los pecadores creen en la verdad, Dios los salva. Dios los salva cuando un pecador cree en la verdad de Dios, en todo eso, ¿verdad?, que les expliqué, ese proceso en el cómo uno va creyendo, hasta que ¡pum!, viene la salvación de parte de Dios, ¿ok? De parte de Dios. Cuando creen la mentira de Satanás y rechazan la verdad de Dios, no pueden ser salvos, ¿verdad? No pueden ser salvos. Es lo que nos enseña la Biblia. Ahí en 2 Tesalonicenses 2:10, miren, déjenme les leo lo que dice el versículo 10, dice, se pierden, la palabra perderse quiere decir terminar en el infierno. Terminar en el infierno, dice, se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Y luego el versículo 12 dice, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal o en su pecado. Se deleitaron. Entonces, también, hermanos, esta verdad puede ser aplicable para un creyente. ¿Okay? Lo único que tendríamos que removerle, que no es aplicable para un creyente, es que, dice aquí, ¿verdad?, cuando creen en la mentira de Satanás y rechazan la verdad de Dios, no pueden ser salvos. ¿Okay? Y luego dice, rechazar la verdad de Dios tiene trágicas consecuencias eternas. Aquí es la parte donde podemos aplicarlo también a nosotros los creyentes, pero quitando una parte. Las consecuencias para un cristiano no son eternas. ¿Por qué? Porque ya es salvo. Pero un cristiano, ¿verdad que puede rechazar la verdad? ¿Sí o no? ¿No pasará casi cada domingo de que escuchamos la verdad, salimos y no la obedecemos? Eso es rechazar, hermanos, no obedecer la verdad. Eso es rechazarla. Sí la oímos y puede ser que la hayamos aceptado, pero nada más intelectualmente la acepté y decir, oh, sí es cierto. Pero si no la obedezco y no la vivo, la rechacé. La rechacé. Y entonces va a tener consecuencias en nuestra vida. Y las consecuencias, al rechazar nosotros la verdad, que sabemos que es la verdad, van a ser consecuencias destructivas. Cuando uno rechaza la verdad, que uno conoce que esta es la verdad de Dios, esto es lo que verdaderamente Dios quiere de mí, pero no lo hago, va a haber consecuencias. Porque díganme ustedes, ¿se puede jugar con Dios y no sufrir consecuencias? No. Por eso con Dios no se juega de andar que sí, que tal, y teniendo una actitud de vacile con las cosas de Dios. No se debe de hacer eso, hermanos. Con Dios no se juega, porque sí, al menos que en su mente haya ahí en lo profundo de su corazón la idea, la creencia de que en realidad Dios no existe, pues entonces sí, si Dios no existe puede uno jugar con la idea fantasiosa de que Dios existe, puede uno jugar con eso, pero si uno verdaderamente cree que es real Dios y que es ese Dios que presenta la Biblia, no puedo jugar con ese Dios. No puedo jugar. Por eso la Biblia dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura cosa. Entonces, si lo creo, pues
entonces lo debo de creer y vivir de acuerdo a esa creencia. Entonces, en el versículo 14, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, crean nada más la verdad. Y nada más la verdad. Lo que nosotros les hemos enseñado. Nomás ahí aférrense a eso. Crean la verdad nada más. Por eso le dice, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, hermanos, es ilógico que ustedes, porque puede ser que algunos todavía de los hermanos de Tesalónica sigan creyendo de que no, sí es cierto que estamos yendo a través de la gran tribulación porque pues estamos sufriendo persecución y perdí mi trabajo, mi negocio, nadie quiere comprarme cosas y nos están despreciando nuestros familiares y amistades y todo eso, ¿verdad? Que estaban sufriendo, pues puede ser que algunos digan, no, puede ser que sí, pero el apóstol Pablo está diciéndoles, no, hermanos, el Señor los llamó, ¿verdad?, a través de la predicación del evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que no le está diciendo a fin de que pasen por la gran tribulación? Al contrario, que tengan parte en la gloria. O sea, les acababa de decir, ¿verdad? El proceso dijo, miren, Dios los ama y por su amor Él los escogió, los eligió antes de la fundación de este mundo y luego en tiempo usó al Espíritu Santo para que viniera y los convenciera, los quebrantara, los llevara al arrepentimiento y pudieran ustedes nacer de nuevo. Y ahora les dice, para que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, para que ustedes tengan entrada al reino celestial, donde ahí experimentarán la gloria de Dios, ahí serán glorificados. O sea, lo que el apóstol Pablo les enseña, dice, lo que comenzó en la eternidad pasada, que es la elección, dice, alcanza su clímax, su meta, en la eternidad futura, la glorificación. Y allí es verdad lo que la Biblia dice, sí, el que comenzó la buena obra en ustedes antes de que existiéramos, dice, Él la perfeccionará, que es lo que es la glorificación, la perfección de nosotros, porque vamos a ser semejantes a Jesucristo, ¿okay? Semejantes a Jesucristo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo también cuando escribe a los romanos, ahí en el capítulo 8 de Romanos, ahí dice, ¿verdad?, el proceso de cómo Dios salva. Y dice, ¿verdad?, aquí lo estoy resumiendo, dice, Dios a los que antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Se fijan ahí? En los términos así teológicos se le llama el orden salutis, ¿verdad?, que es en el latín, que quiere decir el orden de la salvación. El orden de la salvación, de cómo es el proceso de la salvación. Y ahí, ¿verdad?, él empieza desde antes de que nosotros naciéramos, dice, a los que antes conoció. ¿Verdad que ya les he explicado lo que significa bíblicamente la palabra conocer? ¿Sí se acuerdan? Que no significa como, por ejemplo, decir, oh, yo conozco a Rico. ¿Verdad que no significa así? Es la palabra, ¿verdad?, que como en versiones más antiguas, más literales, dice, y una vez que María dio a luz a su hijo primogénito, a Jesucristo, dice, entonces José conoció a María. ¿Qué quiere decir así? Bueno, si se fija en otras versiones más modernas, dice que ya tuvo intimidad. Y otras más modernas dice que ya tuvieron relaciones sexuales. Es por eso que ella tuvo otros hijos y hijas, ¿verdad? Porque sí, se unieron como marido y mujer, ¿verdad?, íntimamente.
Entonces lo que está diciendo aquí el orden de la salvación es que antes de que existiéramos el Señor ya nos conocía y tuvo una relación amorosa con nosotros. Una relación amorosa con nosotros. Y por eso, ¿verdad? Nos predestinó, que es lo que también se le llama la elección. Que muchas personas tienen problema con esto y dicen, no, yo no creo en... Si la Biblia lo enseña, ¿por qué no lo voy a creer si la Biblia lo enseña? Dice, nos predestinó. Y luego ya viene en tiempo, ya una vez que nosotros nacimos y crecimos, empieza el Señor a llamarnos, a traernos. Dice que Él vino a buscarnos. Y empieza a buscarnos y a llamarnos con diferentes medios. Nos llama, hasta que llega el punto que nos convence, nos quebranta y nos justifica. ¿Qué quiere decir justificar? Quiere decir que nos pone en correcta relación con Dios. Justificado pues con la fe, ahora tienes paz para con Dios, dice la Escritura. Eso es lo que significa ser justificado, que ahora estoy en correcta relación con Dios y quiere decir que ya nací de nuevo, soy salvo y el siguiente paso los glorificó, los perfeccionó con su entrada al cielo. Lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y nosotros tenemos que creer cada uno de estos puntos y no negarlos, porque pues hay gente que no cree, ¿verdad? Por ejemplo, en la predestinación. Pero nosotros tenemos que entender que no todo lo que está en la Biblia lo podemos comprender al 100%. Dígame usted, si usted puede entender al 100% y explicarlo lógicamente la Trinidad. ¿Verdad que se oye ilógico? Hay un solo Dios, pero son tres. A ver. ¿Cómo está eso? Entonces son tres dioses. No, es un solo Dios. No, pues dices que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son tres dioses, ¿no? Y así un día voy a predicar acerca de las diferentes doctrinas y cómo pueden verse ilógicas, pero en realidad es que entramos en la lógica filosófica humana y ahí es donde nos podemos atorar. Porque cuando uno quiere ver lo que dicen las Escrituras, es más confiable la teología, la doctrina, que la lógica filosófica humana. Entonces, la teología, si yo me quedo en la teología, en la doctrina, tengo que creer en la predestinación. Si yo me creo más en la lógica filosófica, voy a decir, no, eso no puede ser cierto, la predestinación, porque entonces, ¿cómo Dios puede condenar a una persona que no fue predestinado y cómo lo puede hacer responsable de su pecado si no fue predestinado? ¿Se fijan? La lógica filosófica, ¿cómo me hace contradecir la Biblia? Cuando la Biblia nos enseña las dos cosas, nos enseña la predestinación y la responsabilidad del hombre, de que el hombre es responsable. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con la lógica filosófica? Agarramos estas dos doctrinas y las chocamos. Y no podemos aceptar y ser humildes y decir, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas como misterios de Dios, dice, ya algún día Dios nos las podrá revelar, dice, pero las que nos ha revelado son para que las creamos y se las enseñamos a nuestros hijos. Entonces, nosotros hacemos esto malamente cuando bíblicamente estas dos doctrinas no chocan, sino que van juntas así. Nunca van a chocar. Por eso no va a ver usted que el apóstol Pablo esté confundido cuando habla de las dos cosas, ¿verdad? Sino que para él no las podrá entender completamente, así como no pudo, ¿verdad?, entender completamente por qué, si Dios le había dado a él el don de sanidad y había podido sanar a muchas personas, hasta resucitar personas, ¿cómo es que el Señor ahora en sus oraciones no lo quisiera sanar a él?
a Él. Y poder entender las palabras del Señor que le dice, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo está eso? ¿Verdad que suena contradictorio? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Poder y debilidad son contrarios, ¿no? Nosotros los pondríamos así, pero en la sabiduría de Dios van así. ¿Se fijan? Van así. Y así hay muchas cosas, ¿verdad?, que podríamos nosotros ponerlas en contraposición, cuando en realidad en la mente, en la voluntad de Dios y en la experiencia de la vida no son así. No son así de que choquen. ¿Okay? Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo es comparando, haciendo un contraste. ¿Sí? Y le está diciendo, miren, este es nuestro futuro para nosotros. ¿Okay? Nuestro futuro no es el juicio de Dios, no es la gran tribulación. ¿Okay? Eso es nomás para los perdidos, porque les dice, ellos sí serán castigados en el infierno eterno, separados para siempre del Señor, para nunca ver la gloria de su poder. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo acerca de los que no creen la verdad de Dios, los que no la viven, los que nomás juegan con las cosas de Dios. Dice que lo único que les espera es un infierno eterno. Eterno. ¿Qué es el infierno? Separados para siempre del Señor, para nunca ver la gloria de su poder. O sea que eso es lo que hace el infierno tan terrible y tan horrible, que nada de la manifestación de Dios va a estar ahí presente. Nada. Por eso la Biblia dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Ahorita. Fíjense, nomás pónganse a pensar cómo va a ser ese lugar, porque la naturaleza que nosotros vemos a nuestros alrededores, las montañas, las plantas, los animales, toda la naturaleza, la Biblia dice que nos hablan de Dios, son una manifestación de Dios, son un evangelio de que Dios existe y que Dios es poderoso y que Dios es un Dios de orden, de leyes, y todo un mensaje completo nos da la naturaleza. Ahora imagínense ustedes que en el infierno no va a haber nada de naturaleza. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no va a estar ahí, nada de la gloria de Dios, nada de las manifestaciones de Dios, que eso es lo que es la gloria, va a estar presentes en ese lugar. Hoy en día en la mayoría de las iglesias no se predica nada del infierno, ni se menciona, porque pues vas a correr a la gente. Pero ¿no creen ustedes que es importante esta advertencia de lo que verdaderamente es lo terrible que es el infierno? Por eso es que mi preocupación siempre es, no juegue con las cosas de Dios. No juegue con las cosas de Dios. Son cosas muy serias, que cuando jugamos con las cosas de Dios, podemos terminar ahí en ese lugar, porque a Dios no lo vamos a engañar. A mí me puede engañar, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a todo, entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no lo vamos a engañar, y este puede ser el destino eterno que pueda usted o yo tener. Infierno eterno. Entonces, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Hermanos, crean la verdad. Así como deben de creer en esa gran salvación, también crean en esa gran perdición. Créanlo también. Porque, hermanos, yo lo he visto, he oficiado muchos funerales, y en los funerales todos creen en el cielo. Usted puede oír personas, ¿verdad? Yo los oigo, y los que pasan a darte, pues qué bueno que ya está en un mejor lugar, qué bueno que ya está descansando, y qué bueno este, y qué bueno el otro. Todos creen
pero no quieren creer en el infierno. Yo que estoy ahí, digo, ¿de veras está en el cielo? ¿Cómo sabes? Para mí sí hay la otra opción, sí la creo la otra opción, de que tal vez no esté en el cielo y que esté en un lugar horrible. Claro que yo no voy a ponerme a decir, porque sé que la persona no era un creyente, decir, no esté diciendo eso porque está en el infierno. No voy a ponerme a decir eso, ¿verdad? Una, porque no soy Dios para saber 100% con seguridad, y otra porque eso no voy a estar aprovechando la oportunidad que me está dando el Señor de evangelizar a los que están vivos. Mi énfasis y mi enfoque van a ser en los que están vivos y los que todavía tienen oportunidad de salvarse. Si yo, en mi opinión humana, falible, creo que esa persona no fue salvo, ¿ok? Es mi opinión, me la reservo para mí, ¿verdad? Y creo que hay un infierno. Entonces ahora mi preocupación es, ¿qué de los que están vivos aquí, presentes? Necesitan saber la verdad. Necesitan saber la verdad. Entonces el apóstol Pablo dice, cree la verdad. Cree, pero créela. Por eso vamos a estar viendo el próximo mensaje, ¿verdad? Pero una de las evidencias de que creemos la verdad es que la vivimos y la compartimos. La vivimos y la compartimos. Lo que yo no vivo y lo que yo no comparto es porque no lo creo. No lo creo. Puede ser que lo crea intelectualmente aquí, ¿verdad? Pero verdaderamente no es una convicción, no lo creo como convicción de corazón, porque todo lo que creo de convicción de corazón es lo que obedezco y vivo. Entonces, vemos, ¿verdad? Segundo lugar, se nos está acabando el tiempo, protege la verdad, dice, ¿verdad? En el versículo 15, protege la verdad. Dice, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Aquí está diciéndonos, protege la verdad, protege la verdad. Mantente firme, firme en la verdad. Aférrate. Porque eso va a ser verdaderamente creer la verdad. Cuando yo verdaderamente creo en la verdad, entonces la voy a mantener firme en mi vida y me voy a aferrar. Así me digan que soy un fariseo, que estoy exagerado, esto y que el otro. Para mí no va a ser el quedar bien con los hombres, sino quedar bien con Dios. Y la manera que yo voy a quedar bien con Dios es aferrarme a la verdad, a lo que yo sé que es de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi lógica filosófica, sino a la verdad de Dios. A eso sí me voy a aferrar. Piensen y digan lo que digan de mí y yo me voy a aferrar a eso. Porque es lo que la Biblia me pide, me dice, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas. Si ellos lo hubieran hecho eso, no los hubieran engañado. No los hubieran engañado porque ¿sabían la verdad de ellos, sí o no? ¿Sabían? Sí, porque se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo les dijo, hermanos, ¿no se acuerdan que cuando estuve con ustedes yo ya les había enseñado sobre esto? ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, sí sabían y fueron engañados. Fueron engañados. ¿Por qué? Porque no se aferraron a lo que, dice, a lo que nosotros les transmitimos, tanto en persona, predicándoles, como por carta. Ahorita para nosotros, pues no puede venir un apóstol y predicarnos en persona, ¿verdad? Pero por carta es lo que estamos haciendo. Por carta estamos estudiando lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces yo me tengo que aferrar a esto.
a lo que ya está escrito por carta. Me tengo que aferrar. Así yo sienta hacer otra cosa, yo tenga el deseo de hacer otra cosa, me tengo que aferrar a la palabra de Dios y decir, no, me voy a negar a mí mismo y voy a obedecer su palabra. Me niego a mí mismo y obedezco su palabra. Entonces, es la manera en la que nosotros protegemos la verdad, porque si yo no me aferro a la verdad y cedo al engaño, a la mentira, a la distorsión, pues entonces ya no hay ninguna verdad absoluta. ¿Cómo vas a ver las personas cuál es la verdad si yo no me mantuve firme? Pero al contrario, cuando uno se mantiene firme, ya las personas van a respetarlo más a usted cuando lo ven que se mantiene firme. Y lo he visto, lo he oído de personas que han dicho, dice, no, pues yo a esta persona sí le creo. Me han dicho personas que no son creyentes. A esta persona sí le creo que sea creyente, porque esto y esto y esto, ¿verdad? Como diciendo, lo hemos tratado de hacer caer y se mantiene firme. Se mantiene firme, se mantiene firme. Por eso se la creen. Pero si esa persona hubiera dicho, no, hay que ser flexibles y no hay que ser tan exagerados y tan legalistas y todo, y cede, ¿creen que se la van a creer? Ya no se la van a creer a esa persona. Por eso se tiene uno que aferrar y mantenerse firmes y firmes en lo que uno sabe que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Mantenerse uno firmes. Entonces, es la manera en la que nosotros protegemos la verdad. Es nuestra responsabilidad, si me considero un creyente, de proteger la verdad. Okay, las palabras, ¿verdad? Firmes y aferrados. Firmes significa, dice, no os alejéis de la verdad del Evangelio. O sea que no nos apartemos, no te apartes de la verdad del Evangelio. Es lo que quiere decir esa palabra griega. No te apartes de la verdad del Evangelio, mantente ahí, no te apartes, no te apartes, no te apartes. Ese es el Evangelio. El Evangelio significa, son buenas noticias, es bueno para ti. Y luego, aferrados, esa palabra griega quiere decir, no debemos manejar la verdad de Dios de manera descuidada, sino asirla, tomarla firmemente con poder y nunca dejar que se nos escape, ¿verdad? Aferrados. La idea, ¿verdad? En la versión en inglés, si ustedes lo ven en inglés, está hablando de que have a firm grip on the truth of God. ¿Okay? A firm grip. Quiere decir, agárrate de la palabra de Dios firmemente y no la sueltes. No la sueltes. Es como si usted trae un diamante y de repente se viene un ciclón y todo. Esto es lo que va a apretar más, ¿verdad? Esta no le hace lo que... Pero acá traigo el diamante, esta no lo suelto. Que me arranque la cabeza, pero no la mano. Entonces, así es la idea que nos está dando, ¿verdad? Nos está diciendo, protege la verdad, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión, la apostasía contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. O sea que ya les había advertido, hermanos, el espíritu del anticristo ya está operando. Y el espíritu del anticristo ya está engañando. Ya está engañando. Y les dice, en el tiempo del día del Señor, esa apostasía, o sea, rebelarse contra todo lo que tenga que ver con Dios, rebelarse contra su palabra, dice, ya va a ser lo máximo que se ha visto en la historia de la humanidad. Pero ya ahorita ya podemos ver la apostasía, el apartarse de la verdad de Dios, ya lo podemos ver. Hermano, yo que estoy en esto, ¿verdad? Que estudio y que veo y que es, yo veo como, no sé si ustedes, les recomiendo, sigan a un hermano, se llama Justin Peters. Y él en su ministerio lo que hace es estarnos siempre a hacer saber
cómo la iglesia de hoy en día se está apartando de la verdad. Y él presenta argumentos y videos para que lo crean, porque hay cosas, ¿verdad?, que podemos leer. A mí yo estoy seguro que muchas de las cosas que él dice, yo podría, si no lo hubiera visto, pudiera haber dicho, ay, qué exagerado, pues está bien que sí están salidos algunos, pero no necesito uno exagerarlo para quemarlos. Como por ejemplo, ¿verdad?, en este video, que lo leí, luego lo vi, ¿verdad? Bueno, no sé ni por dónde comenzar, ¿verdad? Pero bueno, esta iglesia que estaba promoviendo, ¿verdad?, el domingo del Super Bowl para poder atraer a más gente que vengan, para que vengan y tenían, bueno, ¿para qué les digo? Arreglar el salón como si fuera un campo de fútbol y todo. Y parte, ¿verdad?, de los eventos ahí para promover, ¿verdad?, el domingo del Super Bowl, había, ¿verdad?, pusieron lo que viene siendo el goal post donde pasan para hacer un touchdown o un field goal. Un field goal quiere decir que patean la pelota y tiene que pasar por en medio de eso, ¿verdad? Bueno, pues tenían ese evento. A ver si metían un field goal. Pero ¿saben qué era la pelota? La Biblia. Así para que no se deshaciera toda, nomás la tapearon. Y ¡pah!, la pateaban y field goal, field goal. Con la Biblia. Si lo hubiera leído, tal vez no lo hubiera creído. Pero lo vi en el video. Como también este otro video, el tema del mensaje del pastor era comprobar bíblicamente que Dios no condena el uso de bebidas alcohólicas, que cada vez se hace más y más popular eso, ¿verdad? Y uno de los cantos en la adoración era un canto mundano, que habla acerca de la bendición de emborracharse con whisky, con cerveza, con vino. Y todos lo cantaban y pues, todos lo sabían. Y como les digo, si lo hubiera leído, no lo hubiera creído. Dice, ay, pero ¿cómo en una iglesia evangélica cristiana van a andar cantando estos cantos en la adoración? No, no lo creo. Lo vi. Y así podrías pasármela contándoles lo que he leído y lo que he visto. Y por eso les digo que esa apostasía ya está en proceso. Claro que en el día del Señor va a ser todavía superior, va a ser ya globalmente y 100%. Ahorita el porcentaje va en aumento, va en aumento, va en aumento. Ahí va, ahí va, ahí va. Por eso es que desde entonces nos advertía, ¿verdad? El apóstol Juan dice, queridos amigos, no crean siempre todo lo que escuchan, solo porque alguien dice que es un mensaje de Dios. Pruébenlo primero, ¿verdad?, con las escrituras para ver si realmente lo es, porque hay muchos falsos maestros alrededor. Y claro que sí tenemos muchos muy falsos maestros a nuestro alrededor. ¿Okay? Entonces, nosotros debemos de proteger la verdad de Dios, que es lo que el apóstol Pablo les dice aquí también a los hermanos. Hermanos, protejan la verdad de Dios. ¿Cómo? Aferrándose a ella, manteniéndose firmes en la verdad de Dios. Es como la vamos a poder proteger. Es la única manera que la vamos a proteger. Porque Dios obra en este mundo a través de la verdad de su palabra y Satanás se opone a esta verdad y la cambia, la sustituye por sus mentiras, por sus falsedades, por sus distorsiones. Y entonces tenemos esa lucha constantemente entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. La verdad de Dios, la mentira de Satanás. Por eso la Biblia nos está diciendo, tú mantente firme en la verdad de Dios. Te cueste lo que cueste, así pierdas dinero o lo que sea, pero tú mantente
firme en la verdad de Dios. ¿Por qué? Si tú sigues la mentira de Satanás, pues te va a traer consecuencias destructivas y desastrosas a tu vida. ¿Okay? Ahora, hermanos, la naturaleza, esto tenemos que entenderlo, la naturaleza humana, o sea, nuestra carne es propensa a creer la mentira y a resistirse a la verdad. O sea que tendemos más a creer la mentira que la verdad. ¿Se imaginan? O dígame si no es una realidad en su vida eso. Yo no lo puedo negar, por eso es que lo puse aquí, porque cuando lo vi dije, wow, ese soy yo. Y es la verdad. En nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, tendemos más a creer. Yo recuerdo cuando todavía no era cristiano, que empecé a escuchar la palabra de Dios, ir a la iglesia, mi carne, yo no quería creer la verdad, resistía la verdad, a pesar de que decía, no, pero sí es verdad. Y este señor parece que preparó el mensaje para mí. Me están hablando a mí, pero no, yo resistía la verdad, hasta que el Señor me quebrantó y me rendí. Pero sí tendemos a resistir la verdad y a creer más la mentira. Por eso es que la Biblia nos dice, no, aférrate a la verdad para que la puedas proteger y no vayas a ser engañado, ¿verdad? No vayas a ser engañado. Sabemos que Satanás realiza su mejor obra a través de personas, ¿verdad? En llamadas instituciones como cristianas, ya sea iglesias, escuelas, ministerios, ¿verdad? Pero que en realidad no creen en la verdad de Dios, como estos ejemplos que le di, que veo, ¿verdad? En el internet de estas iglesias, de las cosas que hacen, que dice uno, estos no pueden verdaderamente creer en lo que dice la Biblia, para lo que están haciendo, lo que están enseñando. Como en esta iglesia, ¿verdad? De que estaban promoviendo el domingo, el Super Bowl Sunday, que es el domingo de Super Bowl, para motivar a la gente que viniera, les decían, ¿verdad?, que no iba a haber un sermón, no, van a ser 30 segundos teológicos. Eso es lo que iba a durar, 30 segundos teológicos. 30 theological seconds. Esto iban a decirles algo y esto es, hay que seguir con el programa, el show y todo. Porque tenían muchas cosas preparadas para presentar. Y en la mentalidad de ellos, mientras vengan a la iglesia, algo Dios va a hacer en la vida de ellos. Pero sin enseñar la verdad, sin enseñar la palabra de Dios, ¿qué puede hacer el Señor? Yo estoy seguro que cuando yo no era cristiano, si hubiera ido a esa iglesia, tal vez me hubiera gustado ahí, porque hubiera conocido a Liz y ya, me gustó por eso. Pero no porque me hubiera convertido con la confrontación del evangelio, que eso fue lo que me pasó. Porque sí, yo se los he dicho sinceramente, yo primeramente vine a esta iglesia, ¿verdad?, cuando estaba en la 49, porque mi interés era ella. No era Cristo, ni era la salvación, ni era el cielo, ni nada de eso. Para mí eso eran tonterías. Pero porque ahí se predicaba el evangelio, la verdad, pues fue que Dios me alcanzó. Y como resultado, me dio la bendición de Liz también. Paquete completo salió ahí, ¿verdad? Paquete completo. Entonces, hermanos, cada generación de cristianos debe recibir la verdad de otros cristianos, protegerla y asegurarse de que se mantenga intacta para la próxima generación. Esa es mi preocupación, hermanos. Cuando yo acepté ser pastor de esta iglesia, ¿verdad?, que fue la iglesia donde yo me convertí, cuando yo acepté,
yo entendí mi responsabilidad como una nueva generación para esta iglesia de mantener intacta la doctrina sana que se me había enseñado aquí. Una sana doctrina, mantenerla intacta. Y ahora eso tenemos que mantenerlo, ¿verdad? Va a venir una nueva generación, va a haber un nuevo pastor, pastores que haya en el futuro. Debemos de asegurarnos que esas personas verdaderamente mantengan intacta esa nueva generación, la sana doctrina. Porque si no creemos esto, si no nos aferramos a la verdad como iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo ya no sea de pastor, que digan, ay, es que el hermano Sergio era un poquito exagerado, ¿verdad? Y legalista, ¿ok? Entonces, quieren entrar en ser más, una iglesia de más gracia, una iglesia más flexible, y va a terminar en un circo eso. Todas esas iglesias que comenzaron con que más flexible y que no hay que exagerar ni nada, van escalando y terminan en un circo. Por eso es que la Biblia nos dice, no, aférrate a la verdad y no te salgas de ella. No te salgas de ella. Y es lo que la iglesia tiene que aferrarse como iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia escoge sus líderes, ¿verdad? Yo tengo la responsabilidad de ver quién y prepararlos, pero al final de cuentas ustedes dicen sí o no, ¿verdad? Ustedes son los que van a decidir si quieren una persona como líder en su iglesia o no la quieren, ¿verdad? Como pastor, como anciano en la iglesia, ustedes lo deciden. Y entonces ahí ustedes tienen que asegurarse que esa persona verdaderamente va a proteger esa verdad que recibió, esa sana doctrina de esta iglesia, la cree. Por eso se tiene uno que asegurar que esa persona verdaderamente la crea. Es por eso que en muchas iglesias puede entrar cualquier pastor como pastor, porque la declaración de fe que tienen es lo mínimo. Que hasta un mormón puede decir, oh sí, yo sí creo, le dicen, ¿crees en nuestra declaración de fe? Hasta un mormón, un testigo de Jehová puede decir, sí, yo creo en eso. Fíjense nomás, qué peligroso. Por eso nosotros no, nosotros tenemos una declaración de fe clara, concisa y detallada. De tal manera que un mormón va a decir, no, yo no creo muchas cosas que están ahí. Un testigo de Jehová va a decir, no, yo no creo nada de lo que está ahí. Un carismático va a decir, no, yo no creo lo que dice ahí. Entonces nos protege. Si verdaderamente nos aferramos y respetamos la sana doctrina entre nosotros. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer? Cree la verdad de Dios, nada más, y protege la verdad de Dios. Aferrándote a ella, protégela. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres verdad y tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a que la creamos firmemente, y que la podamos manifestar con obediencia, que verdaderamente creemos tu palabra, porque la obedecemos y porque la compartimos con aquellos que nos rodean. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que aun cuando te fallamos nosotros en cuanto a la verdad tuya, tú estás siempre dispuesto para perdonarnos y limpiarnos si nos arrepentimos, si lo confesamos, si te decimos la verdad en cuanto a nosotros mismos. Señor, guíanos a eso, a que podamos confesar aquello que tú hayas impactado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que verdaderamente lo hagamos y de esa manera verdaderamente manifestemos que creemos lo que tú nos has enseñado. Guíanos pues, Señor, a toda la verdad, porque sabemos que es posible bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor